quiero que tome su Biblia, la alce. Alce su Biblia y diga conmigo: esta palabra es mayor que yo, viene de lo alto. Yo la recibiré con gozo y permaneceré en ella. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído algún libro escrito por un médico? ¿Cuántos de ustedes han ido a consultar un libro donde su autor es un médico? Hoy vamos a leer 2 libros que escribió un médico, Lucas. Él es el autor del Evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos. Al Evangelio que lleva su nombre, él lo llamó su primer tratado. Y así abramos Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas en el capítulo 1. Es muy importante darnos cuenta de quién escribió y conocer aún hasta donde se nos dice la profesión, porque Lucas tiene una forma particular de haber reunido y recabado toda la información respecto a los hechos, las palabras y las obras de Jesús y aún de la iglesia. Amén. Vea Hechos capítulo 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé. Diga conmigo, hablé. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y en esta parte, apenas Lucas diciéndonos de su primer tratado, quiero que veas la palabra hablé. Para que este médico Lucas haya hablado, y es efectivamente anunciar, propagar, declarar, proclamar, decir. Este hombre primero llegó a creer para poder hablar. Cuando él está diciendo que comenzó o que habló acerca de todas las cosas, nos está manifestando que él ya es creyente del Señor. Y sabes, hoy la palabra del Señor para tu vida la va a traer Lucas por sus 2 tratados, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Y quiero comenzar, antes de seguir leyendo, con el planteamiento. El planteamiento. Me va a ayudar mi hermano a decir estas palabras. Soy una persona que tengo dificultades y conflictos. Soy una persona que tengo dificultad y conflictos. Conmigo mismo. En mi interior. Para creer en el Evangelio de Jesús. Para creer en el Evangelio de Jesús. Realmente sí tengo dificultades para creer en el Evangelio. Realmente sí tengo dificultades para creer en el Evangelio. Por otro lado, es que no deseo dejar de creer. Es que no deseo dejar de creer. En los conocimientos y experiencias que hasta ahora tengo. En los conocimientos y en la experiencia que hasta ahora tengo. Así deseo abrir, posicionando al oyente
desde su perspectiva y manifestándola. Antes de que tú creas en la palabra del Evangelio, es muy importante hacerle caso a Lucas, porque él nos está y nos transmitirá cómo fue que llegó a creer. Él primero llegó a creer en la persona de Jesús. Y hoy el Espíritu de Dios desde anoche ponía en mi corazón. Él sabía que tú ibas a venir, Él te trajo aquí y te va a liberar de toda atadura y todo conflicto interno y toda situación en tu mente o en tu conciencia. Las dificultades y los conflictos en nosotros mismos, sentimos que no podemos creer en el Evangelio, es porque primero debemos creer en Él, en la persona de Él. Lucas nos va a guiar tal y cual como un médico lo hace, paso a paso, siguiendo un proceso exitoso. Miren, estamos leyendo que Lucas habló. Esa es una manifestación de que ya está creyendo. Pero Lucas nos debe contar cómo. Eso es lo contundente. Eso es lo que debe ser expuesto. Y entonces Lucas dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahí está describiendo el ministerio de Jesús. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí Lucas nos permite ver la misión de Jesús, que Él vino a escoger, a llamar. Él vino a llamar, a escoger. Y esa es la misión de Jesús. Él sigue haciendo eso. Ya esos puntos que nos dice Lucas, ya de inmediato jalaron o llamaron nuestra atención hacia la persona de Jesús. La persona de Jesús. Y Lucas sigue narrando a quienes también, después de haber padecido, cuando yo llegué a esa línea, después de haber padecido, dije, voy a seguir leyendo. Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero algo me llamó la atención en la primera línea. Lucas quiere decirnos que primero conoció los padecimientos del Señor, lo que ocurrió, lo que le sobrevino, lo que recayó en su cuerpo, la obra que Él o que Dios hizo en Él, en su físico, en su cuerpo físico. Lucas describió con esa palabra el proceso para su muerte. Lo llamó padecimientos. Ahora recuerda el punto, por favor. Creer en Él. Ese es el objetivo de esta palabra. Ese es el objetivo de Lucas. No te estoy llamando con esta predicación a creer en una doctrina. No te estoy añadiendo más bagaje de palabras cristianas. Precisamente estoy sacudiendo todo el bagaje para que puedas ver limpiamente a la persona de Jesús. Y entonces, aleluya, Lucas nos va a ayudar
a creer en Él? ¿Saben? Vamos a seguir los pasos que nos presenta Lucas. Primero, conozcamos los padecimientos. Los padecimientos, no las doctrinas. Primero, Él, los padecimientos que Él experimentó, vivió, sintió, le cayeron, le sobrevinieron. Entonces, vamos a estar trabajando en Lucas y en Hechos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Aleluya. Versículo 25. Lucas 17, 25. Esta persona invitada, esta persona nueva aquí en este lugar, en la figura de mi hermano, representa al hombre o a la mujer que está oyendo el Evangelio para creer en Jesús. Aleluya. Lucas 17, 25 dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. A ver, estas palabras ya comienzan a compungirnos. Estas palabras ya nos hacen gritar, no se metan allí por ese camino. No me presentan a un Cristo amoratado, llagado. No me presenten a un Cristo molido. Hermano, eso es precisamente la crisis de hoy. Las dificultades para creer en lo que en el capítulo 1 del libro de los Hechos Lucas dijo que Jesús les habló el evangelio del reino de Dios. Las dificultades para ahora creer en la palabra es porque no estamos creyendo en Él. ¿Qué de Él? ¿Cómo es creer en Él? Eso es lo que hoy vamos a explicar con las Escrituras. Lucas dice, ¿saben qué es lo primero? No es ninguna doctrina, lo primero es los padecimientos que lo llevaron a la muerte. ¿Saben? Hoy nos vamos a meter en esos padecimientos, porque allí está la batalla, allí está la verdadera lucha, allí, los padecimientos. Por eso Lucas nos explicó cómo llegó a creer en Él. Oh, cuando conocí sus padecimientos. Y uno dice, pero... Dice, primero es necesario que padezca mucho y sea desechado de esta generación. Bueno, vamos a entrar en los padecimientos del Señor y permita que el Señor hable a su corazón, porque Él desea que crea en Él. Aleluya. Lucas capítulo 22, versículo 63. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él. El Evangelio consiste en conocer a un Jesús que padeció. No le quitemos al Evangelio los padecimientos de ese hombre, porque si no, no es Evangelio.
No le quitemos la palabra de los padecimientos al Evangelio, porque si no, el Evangelio no tiene poder, no tiene beneficios. No hagamos de la iglesia un lugar de doctrinas y nadie vive como creyente, como salvo. El Evangelio, dice Lucas, primero es que conozcan al Cristo, al Jesús que padeció, y comienza a describir como lo hace un médico. Comienza a detallar, porque él reunió los hechos, él conoció las evidencias y los testimonios, habló con los testigos. Y Lucas dice, miren, se burlaban de él. Te vas a dar cuenta que los padecimientos de él son cosas que probablemente hayamos experimentado nosotros o estemos en medio de esos padecimientos. Y ahí es donde la vida de él va a brillar, porque te vas a dar cuenta que él era inocente y tú culpable, él inocente. Entonces Lucas dice, y le golpeaban y vendándole los ojos. ¿Quién de ustedes se dejaría vendar los ojos? Nadie. Pero él está mostrando una actitud como que está dándose, siendo varón, siendo hombre. No usó su fuerza física para defenderse. Pero ¿por qué está recibiendo las burlas, recibiendo las injurias y los golpes? Dice que le golpeaban en el rostro. Y quiero que visualices su rostro. Y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y Lucas nos habla en Hechos que primero padeció. Y en Lucas, en el Evangelio nos dice, primero conozcan sus padecimientos. Y entonces decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Creer o no creer, creer o no creer. No dejes para el último, para el final, creer en Él, mientras aparentemente ya estás creyendo en cosas o palabras o mensajes, pero lo estás dejando a Él fuera. Eso es muy peligroso para tu eternidad. No trates de cumplir con doctrinas a sabiendas de que lo estás dejando a Él fuera. Él es el autor del Evangelio y Lucas nos pide que conozcamos al Cristo que padeció, para que te des cuenta de que en su cuerpo está el origen del Evangelio. En su sangre está el origen de su palabra. En su cuerpo está el origen de su mensaje. Hoy en día hay demasiadas experiencias que aparentemente creemos que es Dios, creemos que es Jesús. Vi una luz, sentí esto, vi algo bonito, se me abrió el cielo. Mientras tú no estés creyendo en la persona de Jesús, no has venido a Él, aunque hayan venido luces a ti. Y las iglesias se llenan con esas personas que ven luces o experiencias o se les abre el cielo o lo que sea. Pero cuidado, debes conocer al Cristo que padeció. No puedes confiar en una palabra
que no te habla de los padecimientos de Cristo. No puedes confiar, no puedes sentirte a gusto, inclusive en esta casa. Si yo no te predico los padecimientos de Cristo, tienes la libertad de salir. Pero hoy te estoy predicando el evangelio por medio del cual Lucas se convirtió al Señor, para convertirnos nosotros al Señor. Porque hoy en día, al parecer, el ver la vida de los cristianos creyentes está en creciendo o en aumento la dificultad de vivir lo que estamos creyendo, o se nos está haciendo muy difícil. Pero ¿sabes por qué? Porque muchos no hemos tenido un encuentro con el Señor. Y llegamos a un punto en donde nos sentimos impotentes en creer doctrinas de la Biblia. Y lo primero es creer en Él, el Cristo que padeció. Y por eso Lucas, en sus dos tratados, el Evangelio y el libro de los Hechos, nos dice el proceso que Él vivió. Y sigue escribiendo Lucas en su primer tratado, en el versículo 68, dice: y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que lo sois. Noten esto, por favor. Noten esto. Jesús les dijo: vosotros decís que lo soy, pero ellos decían sin creer en Él. Oh, Dios mío, ¿se fijaron en eso? Ahí está la religión hablando. Hablo lo que quieran que diga, pero sin creer. Eso es falsedad. Al por mayor. Jesús les dijo: ustedes dicen que lo soy, pero sé que no están creyendo en mí. Sé que no están creyendo en mí. Entonces el Evangelio, no tengan la idea de que es palabrería o conocimiento. El Evangelio es la persona de Cristo. Y entonces 71, ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? ¿Ves? Ellos tuvieron testimonio, pero no creyeron. Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. 23:3. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Tú lo dices, pero sin creer. Tú lo dices, pero sin creer. Tú lo dices, pero sin creer. Han dicho que es el rey sin creer. Han dicho que es el Cristo, pero sin creer. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre, pero sin creer en él. Dios mío. Y dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora vamos con otro personaje, parte de los que enjuiciaron a Jesús. Versículo 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, cumpliéndose la palabra del profeta Isaías: menospreciado fue y desechado y escarnecido de su pueblo.
Estos son los padecimientos del Señor. Estos son los padecimientos que Él vivió en su cuerpo de carne y sangre. Esos los lleva el verdadero Cristo. Y entonces, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Versículo 15, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero ahí está, siendo enjuiciado de noche. Ahora vamos a leer el 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. 24. Entonces Pilato sentenció. Eso es Pilato hablando como tribunal, sentenciando. Sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Aleluya. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. También tenían sentencia de muerte. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, para sufrir la muerte más terrible efectuada por los romanos, muerte de cruz. La muerte de los malditos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, quedando Jesús al centro. Quiero que ponga en su mente este cuadro de Él crucificado allí. Crucificado allí. Crucificado allí. Y uno dice, Lucas me habló de los padecimientos, que fuera a conocer primero sus padecimientos. Lucas no puede presentarme a un Jesús vivo sin que conozcamos los padecimientos que lo llevaron a la muerte. Porque Hechos 1:3 presenta el antes y el después. ¿Cómo Lucas va a hablarnos con toda libertad de los 40 días después de la resurrección y de las muchas pruebas y los muchos testigos de que está vivo? Pero espérate, Lucas, ¿por qué me hablas y me enfocas en la resurrección? Primero compruébame que murió, dime cómo murió, para que luego me hables de una resurrección. Por ello, Lucas nos dice en el capítulo 17, primero era necesario que padeciese. Eso es primero. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Es conocer a Jesús, el que padeció. Porque primero debemos creer en Él. Creer en Él. Aleluya. Entonces en Lucas 23, miren cómo vamos a adentrarnos en la historia de 3 hombres que hablaron estando crucificados los 3. Versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Eso es burlesco. Eso es decirle a Él sus propias palabras sin creer en Él. Y Dios nos está haciendo el llamado, hermanos. Esto va a corregir el rumbo espiritual, el enfoque. Esto es decisivo y determinante para todos nosotros. Debemos creer en el Señor Jesucristo para que sea salva toda la casa. Entonces debemos saber su vida, sus padecimientos. Lucas dice, Lucas se convirtió de esa manera. Entonces, dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Ahora sí, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Vamos a varias versiones para conocer qué es injuriar. ¿Cómo fue ese momento específico? Los tres están colgados, los tres están dando sus últimas palabras y tuvieron una plática. Los tres se escucharon, pero veamos el momento. Uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. Una injuria es un insulto. ¿No que tú eres el Mesías? Está declarando algo, pero sin creer. Es como decir con menosprecio, en un tono de insulto: yo sé quién eres. Tú anduviste haciendo esto y diciendo esto, y te dijeron el título de Mesías, pero no creo en ti. Oh, ese ladrón ¿fue honesto? ¿Fue serio? Y así dijo, así habló: sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Pero eso es sin creer en Él. No tiene interés, no hay voluntad de ceder su vida a Él. No hay voluntad. Al contrario, hay burla y menosprecio. ¿Sabes cuánto conocimiento tenemos en nuestra cabeza acerca de Jesús al estilo de ese ladrón? Y todo eso significa burla y menosprecio. Mientras no es creer en Él, ¿qué es entonces? ¿Cómo se llama esa actitud? ¿Respeto? No. Creer en Él es el mayor respeto para Él. Creer en Él es la decisión de entablar relación con Él. Ese ladrón habló y los compañeros de cruz, crucificados, escucharon. Dice, pero el otro hombre lo reprendió. ¡Wow! Habían sido probablemente compañeros de vandalismo, robo, secuestro, violación, asesinato. Y hoy, en esa hora, uno estaba reprendiendo al otro. Dame la versión 60, por favor. Estamos en el versículo 40. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? A ver. Mira las palabras. Hoy te voy a presentar la fe del ladrón, la fe de un ladrón
la fe de un ladrón, la fe de un ladrón crucificado, la fe de un ladrón crucificado, para que veas qué es creer en Él. No hay tiempo para escuchar doctrinas, hermanos. No hay tiempo ni siquiera para bautizarlo en agua. No hay tiempo para decirle un discipulado de 6 meses. No hay tiempo para presentarle al pastor. No hay tiempo para nada. Es llegar al grano. Le quedan minutos de vida. Es llegar al grano. Y entonces está ese ladrón crucificado. Dice, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Qué está creyendo ese ladrón? Que este hombre que está al centro es Dios. Es quien dice ser. Y ese ladrón tenía esta actitud. Yo lo quiero decir no con el tono en que tú, compañero, estás diciéndolo. Yo lo quiero decir con temor. Aleluya. Los de abajo lo dicen en tono de burla, pero yo lo quiero decir con temor. Tú eres Dios y estás crucificado. ¿Qué está pasando aquí? Algo está pasando aquí más grande de lo que veo. Quiero que el Espíritu de Dios, y sé que Él está haciendo su obra en ti, permítele presentarte a Jesús, porque es creer en Él, y estamos en el cómo creer, y estamos en el testimonio de alguien que creyó. Entonces, ¿ni aún temes tú a Dios? Temer a Dios es estar bajo convicción, es estar bajo la luz del Espíritu Santo, mostrando quién es Dios y quién soy yo. Y entonces, estando allí bajo convicción, comenzó a fluir ese ladrón diciendo, tú eres Dios, pero ¿qué haces aquí crucificado? No lo entiendo, pero lo estoy creyendo que tú eres Dios, y viene a mí un temor desde mi interior para reverenciarte, para hablarte con temor o reverencia profunda. Hermanos, listos con la figura de los 2 ladrones. Alguien que cree en Jesús se manifiesta de inmediato en su vida, en su hablar, principalmente en su hablar, el temor de Dios. ¿Me escucharon bien? Lo voy a volver a repetir, porque alguien que verdaderamente está creyendo en Jesús, lo primero que se manifiesta como un milagro sobrenatural por el efecto de la obra del Espíritu Santo que da vida, es un milagro. Esa obra sobrenatural es que tiene temor de Dios, pero es un temor, es una reverencia profunda de que lo reconoce como Señor. El hecho de que tú abras la Biblia, la leas, la memorices, no te da lugar a que tú te hagas Señor, porque muchos se creen señores. Hay un solo Señor, el que fue crucificado y resucitado. Dios, el Padre, lo hizo Señor. Nunca a nosotros nos hizo Señor, a Él lo hizo Señor, Señor de todos.
Señor de señores. Entonces, si Él, en su entendimiento de que hace esto, como leer la Biblia, hace esto otro, como venir a la iglesia, ¿qué más hace? Trata de portarse bien, trata de hablar bien. Pero si está creciendo en él una altivez, un orgullo, creyéndose Señor, no ha nacido de nuevo, porque el nacido de nuevo tiene este milagro en su vida. Confiesa que Jesús es el Señor. Ahorita el peligro está al acecho. Hay muchos varones con Biblia que caminan como señores altivamente, y pongo ese asunto de la altivez. Dice que han encontrado su señorío en la Biblia y el Señor quedó fuera. Está como Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor debe estar adentro y está afuera. ¿Quién lo sacó? Debe estar adentro, no debe estar afuera. ¿Quién lo sacó? Entonces, ese ladrón le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Versículo 41. Nosotros, ahora, es un ladrón hablando de él y su compañero, no incluye a Jesús. Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este ladrón sabe mucha teología, más que nosotros. De inmediato se dio cuenta de que Jesús era inocente. Entonces dice: es Dios, es inocente y está muriendo la condenación de los impíos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves? Qué hermoso es que a través de los escritos de Lucas, por el proceso que él siguió, por la calidad de su profesión que le dio como los parámetros, primero se hace esto, como un proceso científico, presenta el documento tan explícito, lleno de detalles, para que creamos en Él, en Jesús. Y Lucas nos dijo: señoras y señores, primero conozcan los padecimientos del Señor. Primero conozcan el proceso que al que Él fue sometido como cordero, que lo llevó al matadero. Ese es el matadero. El lugar era el lugar de la calavera, pero realmente es el matadero. Allí hacían matar a los condenados, y ahí está Dios en carne entre los condenados. Dios mío, algo está pasando allí en el Calvario. Es como el ladrón diciendo: no puede ser, pero algo está pasando allí. Y miren: mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: aleluya. Y dijo, diga esto conmigo: yo también le diré algo a Jesús. Aleluya, así es, así debe ser, así debe ser. Entre tú y el Padre
está el mediador, quien es Jesús. Pero entre Jesús y tú, no hay una interpuesta persona extra, ¿no? Está el camino abierto. Está el camino abierto. Él es el que te va a llevar al Padre. Todo mensaje, toda palabra, todo susodicho evangelio o revelación que te ponga un intermediario entre tú y Jesús es falso. Es falso. Solo hay intermediario entre tú y Dios, y es Jesús. Pero que crean en Jesús. Debemos creer en Jesús. Entonces, y dijo a Jesús, diga conmigo, yo también le diré algo a Jesús. Aleluya. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Wow, aquí este hombre es hasta predicador. Muchos predicadores ni predican esto. Él está diciendo ya un mensaje, diciéndole, Rey, oh Rey que para siempre vives. Está creyendo que vivirá para siempre ese Rey. Lo está viendo morir, pero sabe que vivirá. Sabe que la clase de vida que tiene ese hombre crucificado en el centro viene de Dios y que Dios lo va a resucitar, no va a dejar que su alma vea corrupción. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Diga esto otra vez, yo también le diré algo a Jesús. Yo también le diré algo a Jesús. Aleluya. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, ahora diga esto conmigo, Jesús me va a hablar. Dígalo otra vez, Jesús me va a hablar. ¿Sabes que Jesús tiene deseo de hablarte? ¿Sabes que Jesús tiene deseo de que le hables también? Él te desea. Es un deseo que lo manifestó aún al estar muriendo. Aleluya. Y entonces dijo, de cierto te digo. ¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿No más a ti? Dicen las Escrituras, los burladores no heredarán el reino de Dios. Los burladores no heredarán el reino de Dios. Los escarnecedores no heredarán el reino de Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje central del Evangelio declara esto: Jesús llevará consigo mismo a todos los que creen en Él. Eso es exactamente lo que Él está diciendo allí. Cuando nos presentan, o según nosotros se nos hace más deslumbrante,
un mensaje, un evangelio o algo más llamativo, una palabrería más llamativa que diga: yo me voy a llevar a Jesús a este lugar y a este otro lugar, y yo voy a hacer que Él venga aquí. El evangelio que Jesús declaró dice: me voy a llevar a los que creen en mí. Es Él llevándonos. Es Él llevándonos. Es Él llevándonos a donde Él va. Es Él llevándonos al lugar, al paraíso de Él. ¿De qué paraíso les han platicado? ¿Algún paraíso en la India, en Europa, en una cultura asentada en Centroamérica? El paraíso de Él está en el lugar de donde Él vino. Él. Aleluya. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ustedes no pueden encontrar el paraíso, ese paraíso, por su cuenta. Ustedes no pueden decir: ya lo encontré, a menos que Él los haya llevado. Aleluya. ¿Saben? Les voy a decir, ¿se acuerda cuando les pedí que repitieran: yo le voy a decir algo a Jesús? Imagínense este momento. Ayúdame, hermano. Jesús, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. Pero no soy ladrón. Pero no soy ladrón. No soy violador. No soy violador. No soy secuestrador. No soy secuestrador. No soy asesino. No soy asesino. Para que no me confundas. Para que no me confundas Con el ladrón de la cruz. Con el ladrón de la cruz. Hoy andamos haciendo esas oraciones. Te quiero decir algo, pero no soy ladrón, ni malhechor, ni violador, ni secuestrador. ¿Qué no hemos aprendido la lección del ladrón crucificado? Lo que les acabo de predicar. ¿Por qué queremos salir con la suya o con la nuestra? En el buen sentido. ¿Por qué? ¿Saben cuándo estamos en el lugar donde hay temor de Dios? Cuando estamos crucificados juntamente con Él. Allí estamos cerquita de la cruz. Pero si andamos con esas cosas, Señor, te quiero decir algo, pero no le he hecho mal a nadie, pero no, ¿qué es eso? ¿Por qué intentas hacer a un lado a ese ladrón crucificado, queriéndote pasar como justo, diciendo que yo te puedo hablar mucho mejor que ese ladrón? Pues de ese ladrón sí se acordó Dios. El asunto es que se acuerde de nosotros. Por eso ve el panorama. El panorama es claro. Si leemos los escritos de Lucas es claro. Primero son los padecimientos. Ahora, enseguida te voy a mostrar la fe, que también fue una fe
espontánea, aunque en un momento posterior, pero ve la fe de un centurión romano. 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, véanlo cómo dice la fe, verdaderamente este hombre era justo. En otras palabras, ese centurión se convirtió al Señor sin que le hayan predicado ninguna doctrina. Porque primero es convertirnos al Señor para poder oír todo el consejo de Dios o el evangelio del reino de Dios. Lo que confesó este centurión al pie de la cruz, él lo hizo al pie de la cruz, es: creo en la justicia de ese hombre, él es justo y yo creo en él, en su justicia. Aleluya. En otras palabras, en la mente de ese centurión, él había cumplido una sentencia, una justicia de un tribunal, pero cuando vio morir a ese hombre, dijo: este hombre es justo, su justicia permanece para siempre, es mayor a la de los hombres. Este centurión cayó literalmente bajo la convicción del poder del Espíritu Santo, diciendo: yo quiero la justicia de ese hombre. Aleluya. Así es como ocurren las conversiones verdaderas. Uno no se convierte a base de doctrinas, uno se convierte a base de un encuentro personal con Él. Y ocurre el milagro en el interior. Por eso ves cómo este ministerio y este pastor aquí frente a ti, no me meto en asuntos de ropa, no me meto en asuntos de cómo se visten. Ya hay lenguas que critican, ¿para qué ser yo parte de ellas? Mi responsabilidad es predicarte el evangelio para convertirte desde adentro, no desde afuera. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Por último, Hechos. Regresemos a Hechos. Yo estoy desarrollando el libro de los Hechos en un ensayo que se llama Jesús, su evangelio, su ministerio y su iglesia. Está tremendo lo que escribió Lucas. Ahora sí, Hechos 1:3. Ya cuando conocimos sus padecimientos, ahora sí. Dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. A los que creyeron en Él. A los que creyeron en Él. Y esa palabra vivo no solo es la manifestación visible de Él, sino que también esa palabra vivo da el significado de una relación con los que creen en Él. ¿Hay relación? ¿Hay una relación? ¿Hay una relación? Sí. Oiga, tenemos mucho trabajo en cuidar esa relación para que no se desenfoque en cuidar otras cosas. No pierda el tiempo.
viendo la paja en el ojo de su hermano, tiene mucho que cuidar. Si Cristo está vivo, tiene mucho que cuidar. ¿Para qué se desenfoca? Tiene mucho que cuidar. Muchísimo. Cuidar su vida eterna, cuidar su salvación, cuidar su relación con Dios. Cuidarse de no caer de la gracia de Dios. Aleluya. Entonces dice Lucas, Jesús está vivo. Ahora sí. Vean qué va a traer Lucas. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora sí, viene la palabra del reino. Con tanta facilidad, con tanta sencillez, que es nuestra nutrición, nos congregamos para darnos palabra del reino de Dios, porque el reino de Dios está en nosotros, hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios no se habla a los incrédulos, se habla a los creyentes. El reino de Dios es para los creyentes. Jesús es para todo aquel que cree en Él. Comiencen a creer en Él y van a comenzar a oír su palabra. Con todo, es como un bebé que succiona la leche. Así, Señor, dame más. Amén. Voy a leer el 4 y el 5 y concluir. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Una de las cosas esenciales del reino de Dios son las promesas de Dios. Cuando tú quieras comprender qué es reino de Dios, Lucas lo comienza a detallar, como a decir las particularidades o las partículas. Dice, el reino de Dios está basado en promesas. Entonces nos comienza a pintar la familia de palabras que pertenecen al reino de Dios. Dice, vienen promesas para ustedes. La primer promesa es el derramamiento de mi Espíritu Santo. Aleluya. Vean cómo Jesús nos dio el patrón. Alguien que cree en Él, en Jesús, recibe el Espíritu que actuó en Él para poder vivir Él en nosotros o nosotros su vida. Todo aquel que cree en Él manifiesta la misma vida. Por ejemplo, tú puedes hablar las promesas de Dios, como las habló Jesús, por su Santo Espíritu. Entonces dice, y juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a ponernos de pie. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, creo en Cristo. Diga conmigo, voy a hablar las promesas de Dios para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra predicada y sé que tu evangelio es poder para salvación. Así que ese poder actúa en mí poderosamente y yo respondo bajo convicción al evangelio. Y tú harás tu obra de conversión, convertirme
Señor, yo voy a vivir la vida nueva, como nueva criatura en Cristo Jesús. Y tú me vas a enseñar todo lo referente al reino de Dios y las promesas de Dios. Me darás oídos espirituales, me darás mente espiritual, me darás boca que habla bendición, me darás la misma fe de Dios en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo recibo el poder del Evangelio como medicina para mi cuerpo. Ahora conozco al Cristo que padeció en la cruz, llevó todas mis enfermedades y dolencias, las quitó de mí, las cargó en Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.